Hola, bienvenidos a Sin Calzón Podcast. En este lugar vamos a hablar de esos temas cotidianos que nos pasan en el día a día, sin tabús ni rodeos y sobre todo con una mente muy abierta. Acá nos quitamos esos estigmas, miedos, penas, temores y nos quedamos valientemente sin calzón. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Calzón Podcast. Bueno, entonces en este primer capítulo te quiero contar quién soy yo, quién es Cintia, por qué me decidí hacer este podcast, qué fue lo que me llevó al día de hoy a tomar la decisión de hacerlo y pues cómo lograr todo lo que quería hacer. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Cintia, tengo 32 años, nací en Medellín, Colombia, crecí en Medellín, toda mi vida viví en Medellín y cuando cumplí 30 años me vine a vivir a los Estados Unidos por una situación de salud de mi mamá. Eh, Realmente, más allá de como darles esa introducción, pues les quiero decir eso. No soy una persona, ni soy la más estudiada, ni soy la psicóloga, ni soy la terapeuta, ni soy nada de eso. Simplemente soy una persona común y corriente que siente la capacidad de poder venir a contar aquí sus historias, su vida y hablar de temas muy particulares, muy peculiares, temas del día a día. Voy a querer traer amigos, familiares, personas con las que vamos a hablar en algún momento de algún tema que pueda ser interesante para nosotros. Y si a alguno de ustedes les llega al menos un mensaje bien bonito de lo que yo hable con estas personas, yo con eso me siento más que feliz y me siento más que tranquila de que esto está llegando a algo súper importante. Bueno, te cuento. Este podcast yo tengo más o menos unos 3 o 4 años con intención de hacerlo. Yo por allá en el año 2018, 2019 empecé a escuchar muchos podcasts y siempre sentí como esa intención, como que marica, yo quiero hacer uno, yo quiero hacer uno, yo quiero hacer uno, pero pues como que se me daba mucha pena. No me sentía como con la capacidad de hacerlo, como que sentía como que no, ¿quién lo va a escuchar? ¿Quién lo va a hacer? Nada, y por allá como en el año 2021, por fin me decidí a hacerlo. Ya le tenía nombre, empecé a crearlo, empecé a hacer todo, pero pasó una situación de vida que ¡plup! Me volteé absolutamente todo y pues finalmente dejé eso como en el olvido. Desde eso pasaron muchas situaciones en mi vida en las cuales no me sentía como con la tranquilidad de poderme realmente asentar a sacar el espacio para hacerlo, ni para expresarme para poder hacerlo y lo dejé en el olvido totalmente hasta que para el 2021, perdón, para el 2022, cuando se acabó el año, me sentí como que marica, este año pasó y no hice nada. Me quedé pensando en un montón de cosas, todo, y para el 2023 me dediqué a hacer muchas cosas, entre esas ponerme yo como prioridad y empezar a trabajar esos sueños de cosas que siempre había querido. Y uno de estos siempre había sido crear mi podcast. Y pues nada, empecé a trabajar en muchas cosas durante este año para llegar al día de hoy y sentirme con la tranquilidad de poder hacer y empezar a cumplir mis sueños y empezar a trabajar por esas cosas que siempre he querido hacer sin pensar en lo que piensen otras personas de mí. Bueno, ¿por qué creé este podcast? Este podcast lo creé porque siento que aunque hay muchas cosas muy especializadas afuera, siento que muchas personas también podemos sentarnos a hablar desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día, desde las cosas que nos pasan, desde nuestras propias experiencias personales. Yo he tenido una vida con muchos altibajos, más altos que bajos, la verdad, no me puedo quejar, pero siento que si te puede llegar al menos un mensaje o una lección de las cosas que yo he vivido o de lo que tengo para decir, o pucha, siento que ya. Con eso hice suficiente con la labor de hacer este podcast. También quiero traer personas que son personas de mi vida, amigos, familiares, conocidos, que también han tenido unas experiencias en las cuales podemos hablar, que podemos tener como temas súper bonitos para creer. Y la intención mía es que nos sentamos acá como cuando estamos chismoseando con las amigas. Pues sentarnos a hablar, literal, mierda. Sentarnos a hablar como hablamos con las amigas, de contar nuestras historias, contar la cotidianidad, pero obviamente pues teniendo un tema para poder hacerlo. Finalmente, ¿con qué tomé la decisión de hacerlo? Como les dije anteriormente, me puse como prioridad este año 2023 y antes de que se acabara el año quería sacar mi podcast.
porque siempre he sido una persona que trata de poner a otras personas adelante y me voy dejando yo atrás, 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 atrás. Y mi prioridad fue ponerme yo como prioridad este año. Y si pues yo no me pongo como prioridad en mi vida, nadie más lo va a hacer. Y eso es algo que yo quiero que tú aprendas en todo este camino. Entonces voy a contar un poquito de mi historia. Como te dije anteriormente, yo nací en Medellín, nací el 18 de mayo de 1991. Era horrible, yo era un bebé horrible. Les voy a mostrar videos, por ahí insertaré porque, pues, ajá. Pero fui una niña que nació con mucho amor. O sea, nací de un amor impresionante entre mis papás. Ellos estuvieron juntos hasta que yo tuve como 12 o 13 años, que ya fue como que se divorciaron y como que tomó cada uno su lugar por su camino. Eh, Crecí en una familia súper normal, mi papá, mi mamá, todo súper normal hasta que cumplí más o menos mis 12, 13 años que mis papás se separaron. Mi papá se fue a vivir aparte y nosotros nos quedamos en la casa viviendo con mi mamá. Nosotros, hablo de mi hermano y yo. Entonces vivíamos en la casa, mi hermano, mi mamá y yo. Y mi hermana, que ella es hija de mi papá por otro lado, pero siempre creció pues como alrededor de nosotros y mi mamá de alguna manera también la crió, también se fue a vivir con nosotros. Entonces pues vivíamos nosotros tres con mi mamá en la casa y mi papá siempre estaba pendiente, nos íbamos los fines de semana, una dinámica muy normal de padres divorciados. De un momento a otro, pues nada, hicimos unas vacaciones a República Dominicana, me acuerdo muy bien, y pues les estoy contando que todavía tenía 12 o 13 años, cuando mi mamá de un momento a otro, no, ya no voy a ir a ninguna vacaciones, y cuando llegamos, pues nada, teníamos la sorpresa de que mi mamá se había venido a vivir a los Estados Unidos. Esa historia la contaré más adelante y la voy a invitar a ella para que contemos esa historia como con ambas perspectivas. Eso fue un momento que en mi vida, oh, pucha, me marcó la vida de alguna manera. O sea, hoy en día la entiendo como mujer y entiendo totalmente pues como todo lo que pasó, pero en ese momento me marcó y siento que me ayudó a ser también como una mujer muy fuerte y como a tomar muchas responsabilidades que tal vez en ese momento no me correspondían, pero que tomé de alguna u otra forma por mi propia inmadurez, por no pararme a decir como, oye, esto no me corresponde a mí o si me corresponde o lo que sea, pero bueno, como les dije, más adelante vamos a hablar de eso. Pues nada, mi mamá se vino a ir a los Estados Unidos y mi papá se consiguió una noviecita y se fue a vivir con esa noviecita. Entonces nos quedamos en la casa en donde vivíamos con mi mamá, mis hermanos y yo, y nos fue a vivir con nosotros la hermana de mi hermana, perdón, la abuela de mi hermana. Pues eso como que hizo como la vida más tranquila de alguna manera, como más dentro de la cotidianidad. Seguimos yendo al colegio, seguimos haciendo todo. Algo que yo siempre tuve en el colegio fue que en el colegio era muy buena estudiante, porque mi papá era como, yo le doy lo que a usted se le dé la gana, pero sea buena en el colegio, entonces pues a mí me iba bien en el colegio, gracias a Dios, en el colegio. Papi, en el colegio. Me iba muy bien en el colegio, gracias a Dios. Eh, Nos graduamos del colegio, mi hermana y yo estudiábamos justo en el mismo salón. Nos graduamos del colegio y cuando nos graduamos del colegio, yo me fui para Estados Unidos, me vine para Estados Unidos de intercambio, pero me vine a vivir con una familia totalmente diferente, pues como con mi mamá, una gente que yo no conocía, una experiencia súper chévere, me enseñó mucho pues como independencia, a empezar a generar pues como amistades fuera de mi zona de confort, a conocer como un poquito más de cómo se vive en otro país, de otras culturas. Fue muy, muy chévere, la verdad, la experiencia y ya me devolví para Colombia a empezar a estudiar mi universidad. Cuando ya me devolví para Colombia tenía 17 años recién cumpliditos, literal recién cumpliditos, y empecé la universidad. Empecé, la verdad, a rumbear mucho, solamente quería ser la popular, la que salía a rumbear, la que pasaba rico, la que esto, la que aquello, me conseguí un noviecito y pues nada, me dediqué a rumbear. Y la verdad, en la universidad fui súper vaga y sobre todo cuando empecé comunicación social. Yo empecé a estudiar comunicación y periodismo en la Universidad La Sallista por allá, en el año 2008. Llegué en el segundo semestre del 2008. Conocí gente súper chévere que al día de hoy siguen siendo amigos míos, que amo y adoro con el alma. Eh, y estudié allá más o menos hasta el 2010 y me salí que porque, ay, no, me cansé de esta universidad no está buena para comunicación social y periodismo y me quería pasar para UPB, hice todas las vueltas, mi papá súper querido, sí, vale, empieza todo, pues no,
Mijos, eso fue lo que pasó. Llegó mi mamá y le dijo a mi papá, eso está muy raro. Cintia se quiere pasar de universidad porque sí, eso está muy raro, vaya a averiguar. Ay, un día estaba yo en la universidad, iba yo, cuando yo voy viendo a mi papá en la universidad y yo, pa, ¿vos qué haces acá? Ah, no, su hermana se va a meter a esta universidad a estudiar cualquier carrera que había en esa universidad. Y yo, ah, bueno, normal. Pues no, mentiras, estaba averiguando mis notas de la universidad. O sea, ustedes no se imaginan cuando llego yo por la noche a la casa, porque yo salía de la universidad y me iba a andar con mis amigos. Entonces, cuando llego yo por la noche a la casa, mi papá estaba en la casa, fue pucha, tenía las notas así en el comedor. Cintia, venga, necesito hablar con usted. Ay, me dijo, vea, por eso es que usted se quería pasar de universidad, que necesidad de decir mentiras, que yo no sé qué, bla, bla, bla. El cuento fue que yo tuve una pelea horrible con mi papá. Yo hablé ese día con mi mamá y yo, no, me quiero ir para Estados Unidos, pero pues obviamente tratando de vivirle a la situación. Y mi mamá me dijo un montón de cosas que al día de hoy entiendo, pero en ese momento para mí eso era como que no está, me está metiendo miedo. Y pues nada, finalmente me quedé en Colombia, me arreglé con mi papá, no entré a UPB, pero terminé entrando a AFIT, seguí estudiando comunicación social y periodismo. Y pues como nada en la vida es perfecto, empezaron a haber situaciones en donde la vida me cambió totalmente porque mi papá tenía un estilo de vida muy bueno y pues por cosas del destino su nivel financiero bajó totalmente y empecé a trabajar. Empecé a trabajar, empecé a darme cuenta pues realmente qué era lo que me gustaba, lo que no me gustaba, empecé a conocer diferentes tipos de personas, hice amigos de otros grupos sociales dentro de la ciudad. Fue súper enriquecedor porque había mucha gente que yo antes veía como, ay no, esta gente que, y después darme cuenta que esa gente tenía más para aportarme que la gente con la que había vivido toda la vida, fue súper chévere porque empecé a conocer a la gente por lo que realmente era y no por lo que tenía o por cómo se movía o en donde estudió o en donde vivía. Y eso para mí ha sido una de las lecciones de vida mucho más grande porque finalmente tú debes de conocer a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Entonces, pues nada. Eh, yo creciendo, o sea, después de que mi mamá se vino para los Estados Unidos por allá en el 2004, yo tenía 13 años y por cómo pasaron muchas cosas, yo le cogí mucha rabia a mi mamá, mucha rabia a mi mamá. O sea, yo literalmente puedo decir que durante un tiempo yo como que la odiaba y en algún momento la voy a traer para que hablemos pues como toda esa situación, toda esa relación y cómo estamos en la relación de hoy en día. Y yo literal a mi mamá la odiaba. Hoy en día entiendo el porqué de muchas cosas y la entiendo como mujer realmente del por qué pasaron muchas cosas, pero pues en ese momento vos no le puedes pedir a una niña de 13 años que entienda por qué llegó de viaje y su mamá ya estaba viviendo en otro país. O sea, es totalmente loco, pero pues es una historia que también ha sido muy bonita y como que durante los años como hemos podido crecer esa relación. El día de hoy, pues nada, eh, con mi mamá más o menos, o sea, ella se fue en el 2004, para el 2010 cuando pasó pues como toda esta situación con mi papá, yo le dije que me quería venir a vivir con ella, ya teníamos una mejor relación, pero pues no estábamos como full en una relación perfecta, como, pues no es perfecta, pero pues muy bien como está en este momento. Ya después de que yo empecé a trabajar y a vivir muchas cosas, empecé a entender muchas cosas, cuando empecé a trabajar la vida, fue pucha, como que me puso los pies en la tierra y es como que, mija, aprenda que esto es la vida, esto es humildad, esto es como se empiezan a mover muchas cosas y se lo agradezco totalmente a la vida. O sea, esos altibajos económicos que tuve en mi vida creo que también me han enseñado a ser súper trabajadora, súper guerrera, súper capaz de hacer un montón de cosas en mi vida que me llenan de orgullo impresionante. Y aparte de eso, pues nada, ya por allá como seguí trabajando, seguí haciendo diferentes cosas y como en el año 2015 mi mamá me empezó a decir como, mira, hay unos talleres de liderazgo súper chéveres que me gustaría que tú hicieras, que tú puedas llegar a hacer. Si escuchan bulla, tengo una roomie, se está arreglando, entonces discúlpenme. Eh, tengo unos talleres de liderazgo súper chéveres que me gustaría que tú empieces a hacer, porque a mí me han traído cosas súper chéveres. Y pues ahí empezó todo mi proceso de crecimiento personal y mejorar mi relación tanto con mi familia como con mi mamá, como conmigo misma. Y le agradezco a la vida impresionante todo eso, porque yo no sé cómo estaría viviendo mi vida en este momento si yo no tuviera todas esas herramientas que en ese momento tuve y empezar a crecer desde la manera pues de crecimiento personal que empecé en ese momento, a hacer terapia, a hacer diferentes cosas. Desde el año 2015 comencé pues como yo a hacer todos estos talleres de liderazgo
Y de verdad empecé a entender muchas cosas en la vida y se me empezaron a abrir los ojos en perspectivas muy distintas. Después, en el año 2016, volví a estudiar. Gracias a Dios, mi papá tuvo pues como un renacer económico de alguna manera, pude volver a la universidad. Ya como había trabajado en diferentes cosas, pues ya sabía qué era lo que me gustaba hacer. Entonces, pues empecé a estudiar administración de empresas con enfoque en mercadeo en la Universidad CEIPA. Y me encantaba, me iba súper bien en la universidad, ya sí era la más nerda de todas, yo era la típica que llegaba, se sentaba en la primera fila, en la mitad, la más nerda de todas, me encantaba, me iba súper bien, y pasaron cosas pues por las cuales no pude seguir estudiando, pero empecé a emprender con mi hermana, montamos un negocio, siento que nos faltó ovarios a las dos para realmente sacar este negocio adelante, pero pues finalmente fue una experiencia muy chévere, pues como darnos cuenta que podíamos hacer cosas por nosotras mismas. Volvió a pasar otra situación económica con mi papá en donde mi hermana y ya como que no, pa, nosotras no vamos a permitir que nos volvamos a quedar como en la misma situación inestable de la vez pasada, entonces pues nada, nosotras acá ya tomamos como la separación, despreocúpese por nosotras, pero nosotras quedamos con esto y nosotras empezamos a hacer vida. Y pues nada, nos fuimos a vivir las dos juntas, empezamos a trabajar, empezamos a hacer muchas cosas. Yo ahí para eso ya tenía como 25, 26 años, eso fue en el año 2017, 2018. Y pues nada, empecé pues como a seguirme enfocando mucho en mi tema de crecimiento personal. Entre el 2019 tuve un cambio, dejé de vivir con mi hermana, la vida me dio una vuelta impresionante, pero me di cuenta que era mucho más fuerte de muchas cosas de las que no creía. En algún momento les voy a hacer un podcast de cómo la vida da vueltas de un momento a otro, pero tú puedes seguir parado, literal, va a ser solamente un episodio de eso. Y les voy a contar más a detalle todos estos twists, los plot twists que me ha dado la vida, pero que me han enseñado a estar hoy más parada que nunca. En el 2019 pues empecé a hacer eso, trabajé como guía turística, trabajé en un museo, trabajé de traductora, trabajé en una empresa de turismo, trabajé en mil cosas hasta que finalmente terminé trabajando en una empresa en la que duré como 2 o 3 años hasta que ya me vine a ir a Estados Unidos, en donde conocí personas que al día de hoy de verdad los tengo en mi alma y en mi corazón. Durante mi camino de vida he encontrado personas que tal vez mi familia no ha sido la más balanceada del mundo, pero los amigos que yo tengo, de verdad que, pucha, ojalá ustedes en la vida puedan encontrar amistades tan reales y tan certeras y tan familia como los que tengo yo. Porque aunque no todo el mundo es amigo tuyo, no quiere decir que los amigos no existan y que no sean de verdad. Y de verdad, a esas personas que son mis amigos al día de hoy siguen acá, los amo y los adoro. Los amo y los adoro y no se imaginan todo el amor que tengo yo por ustedes. Ay, yo soy súper chillona. Todo el amor que tengo yo por ustedes porque en momentos en los que yo no tenía a nadie al lado mío, ustedes fueron los que estuvieron ahí conmigo. Y los amo y los agradezco totalmente con el alma. Bueno, continuando. Entonces, pues nada, llegué a este trabajo y señores, llegó el 2020 y comenzó esta situación a nivel mundial de la que nadie esperaba que pasaran cosas. Yo estaba trabajando aún en esta empresa, nos mandaron a teletrabajo, todo súper bien. Yo estaba viviendo con dos roomies y como que en medio de toda esta pandemia, uno de estos roomies tenía al papá muy enfermo de cáncer y pues nada, el señor vivía en otra ciudad, le tocó irse para Medellín, a nosotros nos tocó irnos del apartamento y empecé a vivir en un apartamento de mi mamá en el que yo nunca había querido vivir porque me quedaba muy lejos de todo, pero fue donde yo viví en mi infancia. Y desde ahí me empezó a cambiar la vida en un montón de cosas. Empecé a enfocarme mucho en mi crecimiento personal en el 2020. O sea, mucho es demasiado fuertemente en mi crecimiento personal, a leer mucho, a meditar, a estudiar más, a hacer temas de terapia, a hacer sesiones con mi angeóloga. Mi angeóloga super pro. Yo espero que Lauri algún día quiera de verdad ser parte de mi podcast porque
cuando empecé con todo el proyecto, ella me dijo, ay, sí, de una, pero pues ahora vive en otro país, es mamá, tienes un negocio, se le desarrolló un montón, entonces pues nada. Laura, si estás escuchando, me encantaría algún día tenerte acá. Y pues nada, empecé el 2020 y a diferencia de como mucha gente que ese año fue súper difícil para mí, hijo de pucha, eso fue como un cohete. A mí ese año me empezaron a pasar cosas espectaculares, divinas a nivel personal, financiero, personal, material. O sea, se me empezaron a pasar un montón de cosas súper bonitas y fue un crecimiento espectacular. En el año 2021 fue cuando mi vida empezó otra vez a cambiar así, ¡pum! Plop twist. Y me quedé literalmente como que, Dios mío, ¿aquí qué pasó? En el año 2021 todo empezó súper bien, la relación de pareja que había tenido en el 2020 se acabó. No me siento mal de que se haya acabado la relación porque, pues, pucha, a este man le debo cosas muy bonitas y entre eso darme cuenta que a ti te pueden querer de una forma linda, que a ti de verdad te pueden amar, respetar y ponerte como prioridad. Con él las cosas no funcionaron y menos mal no funcionaron, pero de verdad que en mi corazón de esa relación eso es lo más bonito que me queda, darme cuenta que te pueden amar de una forma bonita. Eh, Terminé esta relación, pero el resto de todo en mi vida pues seguía como más tranquilo, seguía todo súper bien, seguí trabajando, seguí estudiando, estaba estudiando coaching, empecé a estudiar unos temas financieros, empecé a ponerle paticas a este podcast, empecé a ponerle paticas, le tenía nombre, empecé a crearlo todo. Y en una de esas mi mamá vino a Estados Unidos, fue a Colombia desde Estados Unidos a visitarnos. En ese entonces, eso fue ya como a mitad de año del 2021, que ya empezaron a abrir fronteras, que ya la gente podía andar pues como más tranquila, que igual hay veces habían temas de pico y cédula y cosas así, pero pues todo estaba como más relajado, por así decirlo. Y pues nada, mi mamá estuvo en Colombia, en Medellín, como, 8 días, como 15 días. Los primeros 8 días estuvimos con Bob, que también la acompañó. Él se vino para Estados Unidos, ella se quedó en Colombia. Estuvimos saliendo, yendo a restaurantes, a centros comerciales, haciendo cosas súper normales. Cuando un día cualquiera, me acuerdo que fue un sábado, nosotros salimos, nos fuimos incluso a rumbear con ella, con mi tío, mi hermano y yo. Estábamos rumbeando, estábamos pasando súper rico. Al domingo como que nos levantamos un poquito como malucos, pero pues nada, normal. Yo soy riñítica, yo tenía un gato y un perro, entonces pues nada, mi hermano también como que, ay no, sí, yo siento como riñitis, pero pues nada. Gracias a Dios a nosotros en la familia nadie nos había tocado pues como el tema de esa enfermedad, el bichito ese. Y pues nada, el lunes mi mamá tenía un cumpleaños ahí, nosotros como que no, yo no me siento bien, yo no tenía tampoco muchas ganas de ir, tenía que hacer una traducción, yo en eso, yo tenía mi trabajo full time, pero pues por los laditos trabajaba como traductora con una empresa matrimonial que queda en Colombia. Entonces tenía pues como unas traducciones, tenía unas cosas y yo, ay no, ma, pues nada, yo me siento como maluca, mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Me voy a hacer igual la prueba porque no siento olores, no siento sabores, perdón, y pues antes de despedirme de mi mamá, no quiero pues como mandarla para Estados Unidos y que tenga alguna situación maluca. Nos hicimos la prueba negativa, mi mamá se hizo la prueba negativa, todo súper bien. Y el martes nos vimos con ella. El martes nos fuimos, nos encontramos con ella en el hotel donde ella estaba, pedí por Rappi sushi, comimos todo sushi, estábamos ahí y mi mamá se iba en la madrugada del miércoles. Nos despedimos de ella común y corriente. Mi mamá se fue, se vino pues para acá, para Estados Unidos, sí venía como enferma, pero pues nada, ya se había hecho la prueba, estaba negativa. Y cuando llegó, enferma, 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 cuando de un momento a otro, pues señores, a mi mamá tuvimos que hospitalizarla. Un día cualquiera me llamó mi padrastro, ay no, esa palabra es muy fea, me llamó mi segundo papá. Me llamó a decirme que lastimosamente mi mamá estaba en un coma y que la habían entubado. Y desde ahí, plap, el otro plot twist de mi vida. Yo tenía la visa vencida, mi papá estaba viviendo acá en Estados Unidos también. En ese mismo momento él también tuvo una situación de salud. Tenía a las personas más importantes de mi vida en una situación clínica, médica súper fuerte y yo en Colombia sin saber qué hacer ni cómo manejar nada. Y eso siento que ha sido de las cosas más difíciles en mi vida, pero también me enseñó que de verdad la fe mueve montañas, que de verdad cuando tú sientes que de verdad quieres hacer algo, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Y que
tus pensamientos de verdad atraen tus realidades. En mi mente en ningún momento pasó que ninguno de los dos se me iba a morir. Por mi mente en ningún momento pasó que ella iba a salir de este mundo o ya no iba a estar más con nosotros. O sea, eso nunca pasó por mi mente. Y en mi mente empecé a decretar y a poner, a meditar, a decretar, a manifestar que yo iba a estar acá acompañándola a ella durante toda su recuperación, que yo iba a manifestar estar acá con ella, pudiéndola acompañar en todo lo que ella necesitaba. Y efectivamente así fue. En el momento en que yo pude llegar acá, a Colombia, a Estados Unidos, esa misma semana, ella salió del coma. Y con ella también les voy a contar qué fue lo que pasó durante todo ese momento del coma, desde la perspectiva de ella y cómo estuvo todo lo que yo tuve que hacer detrás para poder renovar visa, para poder viajar, todo el show que fue todo ese mes para poder llegar a este país. Y nada, entonces me llegué para acá, ya tenía la posibilidad de organizar papeles, tenía la oportunidad pues como de hacer diferentes cosas y pues no tenía la intención inicialmente de quedarme viviendo acá, pero pues viendo cómo se podían hacer muchas cosas, pues finalmente decidimos como familia tomar la decisión de quedarnos acá y pues nada, llevo acá más o menos 2 años y medio y por eso fue que abandoné mi tema del podcast y por eso fue que abandoné mucho mi tema de lo que estaba estudiando de coaching también, porque no es lo mismo tú pensar desde tu país, me voy a ir a vivir a otro país y voy a hacer esto, cuando tú llegas al otro país sin saber qué hacer y más sin haberlo planeado. Entonces, pues nada, empezaron a pasar muchas cosas. Pasé por una depresión muy fuerte. Las personas que tienen mascotas saben uno cómo se pega a sus animalitos y cómo se vuelven literal los hijos de uno. Pues pasé de un momento a otro a no tenerlos, no estar con ellos. Pasé de tener mi casa para mí, mi espacio para mí, a dormir en un colchón inflable en la casa de mi mamá. Ah, pasé de tener una carrera que ya había logrado, que tuve unas ofertas laborales súper buenas justo en ese mes en que pasó todo eso, a llegar a ver en dónde me pueden recontratar porque simplemente soy una indocumentada más que recién había llegado. Fue muy duro, fue muy complicado ciertas cosas, a eso sumarle pues la situación de salud que tenía mi mamá encima, sumarle el tema de que quedaron muchas cosas inconclusas en el otro país, empezar a ver cómo empiezas a manejarte ciertas cosas. Fue muy complicado de alguna manera, pero pues nada, empecé a hacerlo. Di con un trabajo que me dio las posibilidades de hacer muchas cosas. Ahí fue donde ya empecé a vivir sola, ya después compré mi carro y cuando ya tuve eso, yo dije, no, yo sé que yo hablando inglés yo puedo hacer algo más. Entonces empecé a buscar algo más como más de oficina, cosas del destino, digo yo, golpes de suerte, di con una compañía que son, el dueño es un colombiano también. Me contrataron, no sabía absolutamente nada de eso, es un tema de construcción, yo no sabía absolutamente nada de eso, pero mijo, aquí lo que hay es actitud y ganas de salir adelante, entonces pues nada, me puse a trabajar con esta gente y con esta gente trabajé más o menos unos 9, 10 meses y al dueño de esa compañía y a su esposa les agradezco de verdad, de todo corazón, porque con ellos aprendí mucho, 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 mucho de todo ese rublo y sigo trabajando pues como en ese ámbito. Y son personas súper chéveres a las que les tengo mucho que agradecer, mucho, mucho que agradecer. Hoy en día no me hablo con ellos, pero son personas con las que tengo mucho, mucho que agradecerles. Y pues nada, me dieron un conocimiento y darme cuenta que podía hacer otras cosas. Y ahí empecé a trabajar en otros lugares. Di con una persona que, fue pucha, este man me volvió a alborotar mis niveles de ansiedad. Literal, me volvió a mandar a terapia. Pero pues nada, se acabó el 2022 y ahí fue cuando yo dije, Dios mío, tengo que ponerme las pilas a hacer las cosas que tengo que hacer por mí. Tengo que dejar de ponerme en segundo lugar. Este año ha sido muy difícil y yo no quiero seguir viviendo así. Yo ya estoy acá, ya estoy más ubicada, ya sé dónde estoy parada, ya sé qué puedo hacer, tengo mis papeles en proceso, tengo mis cosas en proceso, tengo que lograr lo que quiero hacer. Y para el 2023 me puse a hacer mi mapa de sueños. En mi mapa de sueños, obviamente cuando llegué por medio de la depresión que me dio, pues me engordé un montón. Entonces quería pues empezar a hacer ejercicio, pero desde un aspecto más de vida saludable. Entonces pues nada, empezó el 2023, me puse a trabajar súper juiciosa en mí, a alimentarme mejor, a hacer ejercicio. El ejercicio yo lo hago no por tanto por perder peso, yo he perdido más o menos unos 15, 20 kilos en lo que va de este año, pero más allá del que por qué perder el peso es porque mentalmente ustedes no se imaginan a mí lo que me ha ayudado a hacer ejercicio. Mi terapia este año principal ha sido hacer ejercicio. Me ha enseñado que soy más fuerte de lo que creo, que soy más resistente de lo que creo, que puedo hacer cosas que nunca me imaginé hacer y aparte
el liberar todo ese estrés del día en el ejercicio es de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida y uno de los mejores hábitos que he creado. Ahora, no voy a decir mentiras, el cambio físico también me alegra, pero no es la única razón por la que lo he logrado. Y empezar también el tema de coger disciplina. Entonces, pues nada, empecé a hacer todo eso. Y en abril, perdón, y cuando ya llegó más o menos el mes de octubre, viajé con mi mamá a Pensilvania. Yo creo mucho en los ángeles y empecé a ver muchas señales de ángeles y muchas cosas así. Y por esos días había tenido también una cita con mi angeóloga, en donde yo le decía a Lauris, no, tengo muchas ganas de empezar a hacer todo esto, y me decía, Cinti, si es un momento para hacerlo, este es el momento para que lo hagas, o sea, deja de darle tantas largas al asunto y a lo que quieres hacer, porque nadie va a hacer por vos lo que vos no haces por vos misma. Entonces empecé súper juiciosa, de verdad, ya como a ponerle como más asunto al tema, y empecé a ponerme más como bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Empecé a planear, empecé a moverme, empecé a escribir, empecé como a moverme más desde el ambiente, ¿qué voy a lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empecé a sacar nombres. No sé si alguno de ustedes en algún momento, mis conocidos, hicieron parte de una encuesta que les pedí que hicieran por Google Something, y para poder segmentar un poquitico pues como todo lo que quería hacer con este podcast, y empecé a hacer unos videos cortos que en mi Instagram los pueden ver. Yo todos los días, sobre todo de lunes a viernes, estoy subiendo unos videos de 1 minuto y medio en donde doy un mensaje para el día, y eso era como el calentamiento para esto, para ir soltando la lengua, para ir soltando la pena. Y de esa manera, pues nada, empecé como a hacer las cosas, empecé a moverme más, y a finales de octubre viajé a Nueva York. Me fui sola para Nueva York. Dios mío, yo llegué a esa ciudad, ay, yo veía esa inmensidad de todo, yo veía absolutamente todo. Y yo decía, ay, yo, mis sueños no se pueden quedar solo en sueños. Yo tengo que cumplir eso que tengo tanto tiempo para hacer. Y ahí fue cuando realmente empecé a pedir diferentes cosas para empezar a hacer el podcast, empecé a moverme ya con todo, hasta que llegamos al día de hoy, en donde me estás viendo, y por fin tomé la decisión de hacerlo y de lograrlo. ¿Por qué? Porque es que si yo no sueño en grande, nadie más lo va a hacer por mí. Y si yo hago las cosas por mí, nadie más las va a hacer por mí. Y eso quiero que te quedes hoy. Que tus sueños son reales y se pueden cumplir, pero si tú no sales a cumplirlos, nadie más los va a hacer. Entonces, pues nada, nunca dejes de soñar, eso es lo más importante, no dejes nunca, 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 nunca dejes de soñar con las cosas que quieres hacer. No hay sueño pequeño, no hay sueño, perdón, no hay sueño grande, no hay sueño imposible, no hay cosas imposibles, todo está acá, en tu mente. Y si tú lo puedes soñar, créame que eso se le puede dar, porque ya si está en su mente se puede hacer, pero debes de trabajar todos los días para lograrlo. Entonces, pues nada, nos vamos a seguir viendo acá todos los martes. Los espero acá, de verdad esto pueda crecer en algún momento. Obviamente esto no es lo más bonito, ni lo más pro, ni lo más espectacular, pero pues nada, con tiempo y con experiencia vamos a ir mejorándolo y vamos a crecer mucho más. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Vamos a seguir haciendo por YouTube, Sin Calzón Podcast, está YouTube, Instagram, TikTok, Sin Calzón Podcast, y también en mis redes sociales personales en donde puedes ver los videitos cortos todos los días, está Cintia Castano en TikTok y en Instagram. Igual acá abajo se los voy a dejar en la descripción en el video y en el episodio de Spotify. También me pueden escuchar en todas las plataformas móviles, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en donde sea que tú escuches tus podcasts. Que tengas un feliz día y muchas gracias por estar acá. Chao.